Bueno, buenos días. Entonces la idea es que hoy veamos el tema de violencia de género. Ustedes estuvieron viendo el concepto de género, que es una construcción social y una relaciones de poder. Y nos dan, desde que nacemos, ¿no? Es decir, eso es algo que existió siempre como una especie de papel, ¿no? Lo que es ser según el sexo que se determina al nacer. Nos dan un papel, ya la sociedad tiene esos papeles, y eso siempre sirvió para dividirnos. Entonces, esa diferencia, que es una diferencia, digamos, desde lo biológico, que también es relativa, nos ha dividido en dos grupos, cuando en realidad, bueno, hubo culturas que hablaban de otra forma, ¿no? Por ejemplo, había culturas nativas en el norte de los cheroques, ¿no? Por ejemplo, que son culturas originarias que hablaban de otras posibilidades, de gentes de otros espíritus, hablaban. O sea, nosotros estamos muy atravesados por la cultura occidental, judeo-greco-romana, que determinó esto. Pero hay una revisión del tema, ¿no? Y justamente es muy bueno, estamos nosotros en lo que algunos desde el feminismo lo clasifican en olas, ¿no? Sería como la cuarta ola que está viendo todo este tema de la violencia, porque si se ve la primera ola se considera en el siglo XIX, aunque siempre hubo luchas de las mujeres, pero ahí que se luchó por los derechos civiles, por poder votar. Luego vino una segunda ola, que más o menos en los años 50, 60, que tiene que ver con todos los derechos de poder decidir sobre los cuerpos, y viene todo con la cuestión de la revolución de la píldora, y ahí hay grandes avances, ¿no? En cuanto, por ejemplo, a la patria potestad y otras cosas que las mujeres van obteniendo, y poder participar en la vida política. Pero se va avanzando, llega otra tercera ola, ¿sí? Que ya ahí cuestiona un poco más esto más binario, hombre-mujer, y también hay otras diversidades, y los derechos entonces se amplían, y con mucho debate, y ahora estaríamos en esta cuarta, viene con justamente la lucha por lo que antes no se hablaba tanto de la violencia, ¿sí? Se hablaba de agresión, etcétera. Bueno, se vio que tiene un peso muy importante, bueno, en la Argentina se lograron un plexo legislativo importante para apoyar esto. Bueno, para arrancar quería pasar pequeña película de Ni Una Menos que hubo. Ni Una Menos es un movimiento súper potente en la Argentina. Surge por el asesinato de una joven, pero en función de eso se logra extender. Y se cumple, está esa gran marcha que fue enorme, ¿no? Millones en toda la Argentina, y que se trasladó a otros países, fue el 2015. Y a los 5 años, estábamos en pandemia, se hizo este video. Ustedes quizás ya lo vieron, ¿no? Pero para que podamos charlar, lo vamos a compartir. A ver si podemos compartirlo. Podemos, a ver. ¿Y ve? Hace 5 años, Argentina empezó a ser otro país. El 3 de junio del 2015 se realizó la primera marcha de Ni Una Menos. La concentración juntó a más de 300.000 personas en la Plaza del Congreso. El femicidio de Kiara Páez en Santa Fe, de solo 14 años, de parte de su novio, fue el que impulsó el hartazgo de tantas mujeres que dijeron no a los crímenes, y a los crímenes llamados femicidios.
La lucha de Ni Una Menos se expandió al mundo, pero tiene su origen claramente en Ciudad Juárez, en México, en el mismo lugar donde también nace el concepto de femicidio y feminicidio, que es cuando los crímenes a mujeres se producen de manera sistemática, por acción u omisión del Estado. Susana Castillo fue la poeta mexicana que en 1995 dijo "ni una menos", pero ella misma fue asesinada en el 2012 por el crimen organizado. Pero no hubo miedo, se siguió marchando también en memoria de ella. En Uruguay también en octubre del 2015 se había hecho la manifestación "Si tocan a una, nos tocan a todas", o "Vivas y libres nos queremos", como alguna de las consignas que se multiplicaron en las calles. Y como nunca la Argentina pudo lograr una acción multitudinaria de mujeres en las calles que se trasladó a otras mujeres que en Latinoamérica tenían miedo de salir: Perú, Uruguay, Nicaragua, Venezuela, Colombia y también en otros países de Europa como Italia y España, que tomaron este lema como un símbolo del freno a la violencia hacia las mujeres. También el concepto se expandió por las redes sociales. Después de Ni Una Menos empezaron a multiplicarse los hashtags de lo que se llamó la liberación de la palabra. Mi primer asedio fue un hashtag que en Brasil hizo que muchas mujeres empezaran a contar los acosos que sufrían en las calles, y eso también se multiplicó en el hashtag Mi Primer Acoso, que se replicó en México. Hacia fines del 2017, el hashtag, que venía también de antes igual que Ni Una Menos, pero que se tornó mucho más popular, fue MeToo, a mí también. Este es el lema que explica cómo las mujeres no viven excepcionalmente una situación de acoso, de abuso o de violencia de género, sino que le pasó a una, que le pasó a otra, que le pasó a otra. Algunas se habían animado a denunciar, pero muchas lo habían callado, y enlazadas por este hashtag empezaron a contar lo que había pasado. It was somewhere in Rosa Parks' heart almost 11 years later when she made the decision to stay seated on that bus in Montgomery. And it's here with every woman who chooses to say, "Me too." El 19 de octubre del 2016 se produce otro hecho que cambia la historia. Se produce el primer paro internacional de mujeres a partir de la bronca y la impotencia por el femicidio de Lucía Pérez en Mar del Plata. Paro de tareas remuneradas y de tareas no remuneradas, de trabajos domésticos y de los trabajos en los empleos, y con el apoyo de algunas mujeres sindicalistas. Y a partir de ahí, el 8 de marzo del 2017, junto con Polonia, que también había atravesado la experiencia de un paro de mujeres, se generaron los paros internacionales de mujeres en el mundo. No sé cuándo. Ni Una Menos cambió el concepto masivo de que son las muertes de las mujeres. No es pasión matar a alguien. Los femicidios son muertes evitables que deben ser evitados con políticas públicas. Por eso, a 5 años de Ni Una Menos, en un momento social tan especial, donde el coronavirus genera el confinamiento de la mitad de la población mundial y el encierro expone a más violencia a muchas mujeres, es importante que reivindiquemos la historia para que haya futuro. Ni Una Menos significa que la vida de las mujeres merece ser vivida y tiene que ser protegida. Bueno, ahí están entrando más compañeros. Bueno, este video ustedes lo tienen en el aula, no sé si lo vieron. ¿Alguien lo vio? Sí, profe, yo ya lo había visto. Verla. Sí. Sí, profe, lo vimos. ¿Conocían este movimiento de Ni Una Menos? Sí, yo sí lo conocía.
No. Sí, lo conocía, pero no tan profundo. Claro. ¿De qué se trataba? ¿Cómo surgió? Previo a esto, les digo sinceramente que yo no sabía, tenía idea, pero no sabía la magnitud que tenía esto. Es decir, más me parecía que era algo en México, que en México mataban a las mujeres. Yo no sabía que era algo mundial, que eso, estaba como invisibilizado, ¿no? Bueno, pero esto se trata de que no haya acoso, que no haya violencia. Y es una responsabilidad del Estado y de la sociedad en garantizarlo. Entonces, no es algo individual solamente, ¿no es cierto? Que nosotros también a nivel individual podemos hacer algunas cosas, pero lo más importante es que socialmente, por eso es importantísimo tener un plexo legal y tener un sistema. Y esto para poderlo denunciar, para poderse proteger en el caso, y trabajar mucho con las personas que son que agreden o que tienen actitudes violentas, porque es una cuestión cultural y social. ¿Sí? Se está trabajando mucho con nuevas masculinidades, o sea, masculinidades alternativas a esa hegemónica que nos han enseñado, porque todos la sostenemos, también las madres la sostenemos, las mujeres la sostenemos, a esa masculinidad dominante, hegemónica, que tiene que digamos, ser el que manda, el que decide, esto que llamamos el machismo, que en realidad es el patriarcado. Entonces, hemos decidido hace tiempo salir de eso, pero no nos damos cuenta qué profundidad tenía a tal punto de poner en juego la vida, ¿no? Y bueno, ahora sí yo les mandé ahí una encuesta reciente, importante, que dice que la mitad de las mujeres han tenido alguna experiencia de acoso y de violencia. O sea que eso, claro que no lo tenía en cuenta. Por ejemplo, en el caso de la violencia obstétrica, no estaba, nos parecía normal, o sea, era natural, que bueno, que callate, ya está, parí, o sea, las decisiones que tomaban cuando estabas, y no te informaban, o te hacían una cesárea, y que era innecesario, y demás, nos parecía normal. Ahora estamos viendo que no, que tendría que habernos dado información, que el parto es algo natural, que no tiene por qué hacerse siempre con medicación, etcétera. Bueno, todo eso que estamos viendo y que hay un plexo legal, hace que, por ejemplo, yo no sabía que ahí había sufrido violencia, ¿no? Y, y así cada uno, y por ahí de parte de una pareja, que yo lo veía como, bueno, era así, ¿no? No, tiene que ver con una serie de mandatos sociales, ¿sí? Que lo permiten. No sé ustedes qué opinan, si les parece que esto está ocurriendo y qué se puede hacer. ¿Alguien quiere decir algo? No sé, Para mí ay, disculpe. sí. Para mí lo primero que se debería hacer es que cada una de las mujeres conozca bien cuáles son sus derechos y saber cuando alguien los está pisando. Muy bien. O sea que es importante la Más que educación. nada, claro, más que nada concientizar a la gente, porque yo tengo primas que desde los 16 años quedaron embarazadas, eran chiquitas y sufrió muchísimo violencia de obstetricia, entonces vos decís, ella no se puede de alguna manera informar ni nada, porque no tenía nada cercano, ni la mamá, ni centro de salud, ni nada, que esto le llegue la información y decirle, bueno, mira, no, lo que te dijeron estuvo casi un día y medio, no sé cuántas horas, por parto natural, después la pasaron a cesárea, le decían, bueno, mamita, si te gustó el durazno, aguántate la pelusa y esas Claro, cosas, que ella tenía 16 años, no estaba acompañada de la mamá ni de la pareja, porque no se lo permitieron, tremendo. Eso es y todo violencia entonces obstétrica. Sí, totalmente concientizar más que nada también. claro, es muy Yo creo que importante para eso los concientizar. ¿Qué movimientos otra estos cosa también, podemos hacer? Sí. ¿Alguien estaba hablando? no, que digo que por eso creo que es importante eh, los movimientos estos feministas para concientizar a las demás cómo, cómo manejarse en ese sentido o la ayuda que pueden brindar. Perfecto.
sí, sí, sí. Es decir, es un movimiento, tiene que haber siempre movimientos populares, eso es buenísimo, porque eso es lo que pone en marcha la democracia, la participación, los derechos humanos, pero tiene que haber acciones desde el Estado, y hay que exigirlas, ¿sí? Porque si no hay dónde recurrir, ¿sí? Y como ustedes dicen, una educación permanente. Por eso hay un plexo de leyes, ¿no? Que se ha logrado, y que no alcanza con las leyes, tienen que llevarse adelante, tienen que tener presupuesto, tienen que tener instituciones, ¿no? Pero es muy importante que la cultura, que la sociedad esté, y la formación de los profesionales de la salud, como ustedes, que tengan otra mirada, ¿sí? Y que desde la salud, donde allí también puede haber iniquidad de género, porque no, es algo no consciente. Cuando tomamos conciencia nos damos cuenta de esas diferencias en el acceso y de los colectivos disidentes, LTGB, etcétera, que no están los servicios preparados para recibirlos. Entonces, es muy importante que nosotros tengamos una actitud que tenga que ver con esta perspectiva de género. ¿Sí? Y por lo tanto, bueno, en el caso de la violencia, somos responsables también como profesionales de que no se genere, ¿sí? En todo, en cualquier situación, y acá estamos viendo la violencia de género. Quería mostrarles, a ver si ingresó alguien más, ¿no? Mostrarles en el que teníamos acá algunas cositas para ponernos de acuerdo, ¿no? Bueno, este es un Power que ustedes tienen y que era la presentación de la materia, ¿sí? Vamos a pasar así rapidito. Bueno, la idea de la materia ustedes ya la tienen clara, cómo está, que son 2 horas de clase, pero ahora son de esta forma, antes era presencial. Y bueno, y la experiencia práctica en el segundo cuatrimestre, pero esta primer jornada. Bueno, son 60 horas prácticas, y el primer cuatrimestre se desarrolla, dice acá, en clases teóricas, y el segundo prácticas. Bueno, no dice nada nuevo, ¿sí? Lo que ya les venimos comentando. Bueno, y la idea era poder ver un poco el tema de la violencia, ¿no? Entonces, vamos a ir cómo surge. Bueno, la historia de las mujeres, se les decía, ¿no? Que no es algo que surge con estas 4 olas que se habla, pero se dio en hablar de eso porque es donde se concentró mayor y se avanzó más, pero siempre, históricamente, se luchó, ¿no? Bueno, el 8 de marzo surge en medio de la primera ola, digamos, ¿no? Donde es una fecha que conmemora el incendio que ocurre, se supone, el 1911, aunque hay discusiones, uno dice que ocurre en 1800 y pico, bueno, pero que son, los datos da esto, y que son muertas que eran en una fábrica de camisas, y que bueno, salen a luchar, entonces eso son apoyadas por todo el mundo. Y luego se instaura entonces esa fecha, ¿no? Se hace una huelga. Y bueno, acá hay una activista, esto es en Estados Unidos, Rose Scheiderman, que dice, bueno, cada semana me entero de la prematura muerte de un hermano trabajador. Cada año miles de nosotros somos mutilados, mientras que nuestras vidas no valen nada, la propiedad privada es sagrada. Hay tantos de nosotros para un trabajo que poco importa si son 146 los que caen quemados hasta la muerte. O sea, eso estaba unido de la mano de la lucha por la lucha de clase, la lucha por un mejor salario, ¿no es cierto? O sea, no está aislado. O sea, que acá tenemos la lucha por los derechos de las mujeres unida a la de toda la clase trabajadora, ¿sí? Pero era en especial porque a las mujeres era donde se les pagaba menos. Todavía esto persiste, pero en las leyes no, pero estaba en las leyes que cobraban menos. Bueno, una conferencia internacional de mujeres socialistas, que allí se determina la idea del Día Internacional de la Mujer, y luego, después de la Primera Guerra Mundial, antes de la Primera Guerra Mundial, en 1914, en vísperas de esta, se determina que a nivel mundial se va a
tener en cuenta este día, que no es un día de fiesta, sino un día de lucha, ¿no? A ver, bueno, acá está la historia un poco muy resumida del movimiento feminista, ¿no? Que es un conjunto heterogéneo de movimientos, ¿no? Que hay con distintas miradas. Bueno, nosotros le estamos proponiendo la mirada del feminismo popular, que es el feminismo para todos, ¿sí? Porque hubo también algunos movimientos que eran más intelectuales, y bueno, lo que propone es la liberación de los derechos de las mujeres y en las diversidades, y cuestionar la dominación y la violencia de varones sobre mujeres, que es una asignación de roles que nos da la sociedad, mandatos que nos da la sociedad, ¿no? No es que es malo el varón, sino que le dan ese mandato como un privilegio, y bueno, hoy los mismos varones están participando en esa lucha. Bueno, y en la antigüedad, por ejemplo, tenemos algunas figuras que trascendieron, como Hiparquia, ¿no? Que estaba dentro del grupo de filósofos, y ella se resistía a esas diferencias y se empezó a poner ropa de hombre. Entonces uno le preguntó de los filósofos, ¿por qué no se dedicaba a tareas propias de su sexo? ¿No? Y ella le dijo, y bueno, ¿crees que he hecho mal en consagrarme al estudio, que tendría que haber seguido siendo una tejedora? O sea, esto es lo que trasciende ahí, se ve que de fondo había una resistencia, no es que las mujeres aceptaron pasivamente esto, ¿no? Bueno, y tenemos muchos otros momentos, por ejemplo, la Revolución Francesa, las mujeres participaron, fue muy importante esa revolución que marca el origen un poco del actual sistema del capitalismo actual y de la democracia actual, y bueno, y allí Rousseau, que era uno de los líderes, pero lo dejaron igual, relegada a la mujer. Entonces Olympe de Gouges es otra importantísima luchadora por las mujeres, reacciona. Esto es en 1791, la revolución fue en 1789, ¿no? Y ella dice que la declaración de los derechos, se hizo la declaración de los derechos del hombre. Entonces dijo, no, tenemos que hacer una declaración de los derechos de las mujeres y ciudadanas. Vieron que hoy se habla de derechos humanos, pero eso es gracias a la lucha de las mujeres, porque antes era el hombre, como que abarcaba a todos, y la idea es que abarque a todos con la parte humanos, o que diga hombres y mujeres, ¿sí? Así que bueno, y allí se pudo determinar, pero muchos murieron porque querían tener los mismos derechos en la Revolución Francesa que los varones, y no se los dieron. Bueno, también en Latinoamérica hubo muchas mujeres que participaron de la lucha por la liberación en la época colonial. Nosotros tenemos representantes como Remedios del Valle, María Remedios del Valle, que a veces se habla de que es la primera sanadora o enfermera, y que ella estuvo en el ejército, participó, es afroamericana, afrodescendiente, y también a Juana Azurduy, que estuvo en el Alto Perú, en los ejércitos, y tenían todo un discurso, y sabemos por documentos, de igualdad, ¿no? Y lucharon por la igualdad. Y bueno, se habla de la primera ola feminista que surge ahí en fines del siglo XIX, principios del XX, y que se concentró sobre todo más en Europa y, por ejemplo, en Inglaterra, en la obtención de la igualdad del varón en términos de derechos de propiedad y de poder votar, ¿no? Eso fue el mayor impacto que tuvo. En la Argentina, Cecilia Grierson y otras líderes surgieron. Cecilia Grierson fue la primera médica argentina, ella luchó por construir, digamos, participó en el movimiento feminista mundial. Acá se hizo una de las conferencias importantísimas que ya estuvo, y bueno, ella antes de recibirse de médica creó una escuela de enfermería, decía que tenían que formarse, fue la primera escuela de Latinoamérica que todavía está acá en la ciudad de Buenos Aires, y que hoy lleva su nombre, ¿no? También tenemos a Alicia Moró y Julieta Lantieri, que son, bueno, ustedes habrán visto en la película Las sufragistas argentinas, que ahí nosotros se las recomendamos, toda la historia. Es decir, que ahí ellas lucharon también por el voto y por la igualdad. Y en los años posteriores a la Segunda Guerra Mundial, bueno, ahí llega un movimiento muy importante,
que, bueno, del Partido Laborista, luego se llama peronismo, porque su líder era Juan Domingo Perón, y que tiene con su compañera Eva Perón una representante, si bien ella no adhería al feminismo, en ese momento había un feminismo muy clasista, pero sí que en definitiva podemos considerar que fue lucha por los derechos de las mujeres, porque ella movilizó, creó un partido peronista y impulsó el voto que se logra en 1951, ¿no? O sea que hasta esa época había una democracia, pero que la mitad de la gente no votaba, las mujeres no votaban, ¿sí? No podían participar de la vida política. Y bueno, en esa segunda ola tenemos muy importante la lucha que se da en Europa, y que tenemos una representante, que ustedes habrán escuchado hablar, que se llama Simone de Beauvoir, que escribe El segundo sexo, y que ella dice que mujer se hace, no se nace, o sea, porque es toda una construcción, ¿no? Y bueno, hablan de la sexualidad, hablan de la familia, hablan del trabajo, que la mujer tiene doble jornada, se empieza a hablar de todo esto a nivel mundial, y se avanza en derechos, ¿sí? Bien, en la Argentina tenemos una dictadura que viene contra los derechos de los trabajadores y demás, que estaban en alza. Entonces, ahí dentro de esa dictadura surge como resistencia a muchos movimientos por derechos humanos. Uno de ellos, el más célebre, es el de las madres de Plaza de Mayo, ¿sí? Que todavía persiste, y que, bueno, fueron justamente las mujeres, decidieron ellas salir porque a los varones los iban a detener, y entonces se encontraban en la Plaza de Mayo, no les daban respuesta de sus hijos que estaban desaparecidos, y bueno, fueron claves para recuperar la democracia. Y hoy están, bueno, son un modelo, ¿no? Entonces, las Madres de Plaza de Mayo fueron imitadas incluso en el resto del mundo como movimiento de derechos humanos, y podemos considerar que forman parte de las luchas de las mujeres. Se habla de una tercera ola en el año 1990, alrededor de esa época, que hubo mucho activismo, y que se extiende a mayor toma de conciencia de múltiples formas de ser mujer. No hay una sola forma de ser mujer, y ahí empiezan a haber debates sobre cuestiones sociales, cuestiones étnicas. Se habla de esto, de que hay interseccionalidad en las luchas, o sea, no es el sexo como factor de discriminación o de, digamos, de pérdida de derechos, sino solamente el sexo, sino también la clase, ¿sí? No es lo mismo una persona de menores recursos que más recursos, y también esto está asociado a la cultura y la raza, ¿no? O sea que surgen movimientos de mujeres feministas afroamericanas y indígenas que plantean sus reivindicaciones. Bueno, el advenimiento de la democracia en la Argentina trae, ¿no? Se sale de esa dictadura, se logra a partir de la lucha, y allí trae la posibilidad de una nueva constitución, y esta nueva constitución ahí hay un plexo de leyes que están reconocidas, se ratifican a nivel internacional, la Convención contra todas las formas de discriminación de las mujeres. Ese sería el origen luego de la ley que tenemos hoy nosotros. Bueno, y allí se tomaron otras leyes, como por ejemplo el matrimonio igualitario, que lo tenemos recientemente, 2010, la ley de identidad de género, 2011, que bueno, eso permite a personas del mismo sexo tener una pareja, y ya no hay cuestión principal en la agenda de las mujeres movilizadas por derechos. Se trata de legalización del aborto, que ya se logró en el 2020, la accesibilidad gratuita a los servicios de salud para no abortar, y por supuesto la participación. Entonces tenemos un montón de leyes que ustedes las habrán visto. Las vamos a trabajar, sobre todo la ley de educación sexual integral, que ustedes decían que es muy importante la educación desde niños, está progresivamente, es obligatorio dictarla, no en todos los lugares lo hacen. Sí. Con respecto a lo de Lesi que le están dando en el colegio, por ejemplo, en el colegio de mi nene esta semana están con todo eso. Perfecto. Desde primero a sexto grado les están explicando todo.
Esto es muy importante, que se avanzó, y la obligatoriedad de que existe, sea transversal ese contenido. O sea, una mirada, una perspectiva de género y de derechos, y que se hable de la educación sexual desde una educación de afecto, desde la información que tengan los chicos y chicas, para que vean, por ejemplo, que allí también hay abuso infantil, entonces puedan detectarlo y puedan comentarlo, porque si no están desprotegidos. Es algo que estaba como invisibilizado y que vemos que en muchas familias ocurría y que no se sabía. Bueno, y otra de la legislación que tenemos es la Ley Nacional de Programa de Salud Sexual y Procreación Responsable, que tiene que ver con todo lo que es la promoción y prevención de los derechos sexuales, reproductivos y no reproductivos, y ahí incluye la anticoncepción, que esto vamos a trabajar importante en nuestra materia, ¿sí? La ley de parto humanizado, que es o respetado, que su reglamentación se hizo en el 2015, pero desde el 2004, y esta también, entonces, la vamos a trabajar mucho, porque tiene que ver con todos los derechos durante el embarazo, parto y puerperio, ¿sí? Y que se respeten, y a nivel ginecológico, que se respeten los derechos de la mujer, que la mujer tiene derecho a saber, estar informada, y poder participar, que hay distintas posiciones, conocer esto y no recibir medicación innecesaria. Y la Ley Nacional de Violencia contra las Mujeres, esa es la que más, hay muchas, pero esta es una de las que más nos interesa. Esta ley, bueno, surge, como ustedes vieron, hay todo un movimiento, Ni Una Menos, que marca una serie de puntos, ¿no? Vamos a ver la parte de violencia. Bueno, esta es una de las Profe, formas. Sí. disculpe que la moleste. Acá algunas compañeras que no sé si que no pudieron ¿No pueden conectarse, entrar? están haciendo una pregunta. Preguntan sobre el tema de las prácticas porque dice que se abrieron las inscripciones a los CAPS. Sí, hablamos cuando empezamos. Ahora lo decimos nuevamente y vamos a explicar. Sigamos con el tema, pero vamos a explicar. Ok. ¿Sí? Igual queda grabado, ¿no, profe? Porque yo ahora me tengo que ir a una clase y quizás no siga escuchando. Claro, sí, está grabado. Continuamos. Buenísimo, Entonces. muchas gracias. Muchas gracias. Bien, entonces la idea es poder hablar de qué dice esta ley, que ustedes la tienen en el trabajo, ¿no? Ustedes tienen en el trabajo el tema, vamos a ver acá, bueno, el contenido de lo que es sexo y género, que en realidad a veces se habla de sexo-género, pero el sexo estaría dentro de, bueno, podría ser lo biológico, podría serlo, pero desde que nos designan un sexo al nacer, ya desde antes, ya hay como un papel en la sociedad, roles prefijados, estereotipados, cuando en realidad eso es algo que va cambiando, ¿no es cierto? Pero uno no tiene conciencia de que es algo, y lo ve como natural, ¿no? Como que el hombre tenga determinadas actitudes, las mujeres otras, hay trabajos para mujeres, trabajos para varones, que la mujer tiene que estar en la casa, el varón tiene que proveer de todo el sustento, y todo eso en realidad no es así, sino que son mandatos sociales que fueron útiles para dominarnos, ¿no? De alguna manera. Entonces, tomar conciencia de esto es muy importante. El enfoque crítico dice que los seres humanos nacemos con diferentes características corporales como resultado de procesos que sí son biológicos. Por ejemplo, nacemos con diferentes genitales, pero no por eso ese es un destino, ¿no es cierto? Sin embargo, es la cultura en la que nacemos y no la naturaleza la que hace las diferencias genitales, la diferencia, ¿no? Que llamamos diferencia sexual, que nos clasifica y divide entre machos, los que tienen pene, hembras, los que tienen vagina. Esta clasificación entre machos y hembras, binaria, ¿no es cierto?, no es un mero hecho biológico, sino una interpretación cultural de esa genitalidad, que hace que toda la variedad de cuerpos sea reducida a únicos dos. En otras culturas yo les decía que podría haber más. Y eso se está revisando. Quizá en un momento ya no haya género, somos todos humanos. Pero bueno, hoy se habla. Y esa interpretación cultural es lo que llamamos género, un dispositivo de poder, un guión que socializa los cuerpos,
O sea, ya no hay forma de estar en la sociedad si no te dan ese papel, ¿no? Sos mujer, sos varón y lo que tenés que hacer, ¿no? Pero una vez que tomamos conciencia podemos cambiar esas normas. De hecho, son normas que van cambiando con la historia. Los hombres no usaban aros, ahora usan aros. O sea, hay muchos cambios superficiales que muestran cambios profundos. Nuestras formas de actuar, de ser, de sentir, responden a diferencias naturales entre varones y mujeres. No es así, sino que son resultados de la socialización de género, cómo nos fueron dando esos papeles, ¿no? Cómo nos crían. Por ejemplo, cuando éramos chiquitos nos decían, no, las nenas juegan con muñecas, los varones con pelota, y si jugabas con pelota no era correcto, ¿no? ¿A ustedes les pasó? Bueno, acá está que los ingresos, la educación, la edad, el origen étnico y la orientación sexual, en lugar de... son importantes determinantes de la salud. ¿Sí? O sea que la salud como un proceso, salud, enfermedad, cuidado, está determinada socialmente, no es solo que hay un germen o que hay una cuestión física, sino que depende de la persona donde esté ubicada, va a tener más acceso, menos acceso al sistema de salud y va a tener más información y va a poder protegerse. Entonces, es importante ver a la salud como una cuestión social, ¿no? Y la desigualdad de género, cuando está en salud, es una gran iniquidad, ¿no? O sea que nosotros tenemos que tener una mirada, como decíamos en la violencia obstétrica o en los diferentes accesos a la salud, que sea igualitaria, ¿no? Bueno, nosotros lo que queríamos era hablar de la violencia contra la mujer. Acá no sale bien vamos a ver si lo podemos agrandar. La ley 26.485 es la ley que dice que todo acto, ¿no es cierto?, ¿qué es lo que se considera como actos de violencia contra las mujeres? Y en este caso ampliamos a feminidades, pero también podría haber violencia de género contra un varón. Bueno, la violencia física, la que se emplea, o sea, habla de tipos de violencia. La física es la que se emplea contra el cuerpo de la mujer, produciendo dolor, daño o riesgo producido y cualquier otra forma de maltrato o agresión que afecte su integridad física. ¿Sí? La psicológica, que es la más extendida, es la que causa daño emocional y disminución de la autoestima o perjudica y perturba el pleno desarrollo personal de la persona. O sea, te hace sentir menos, vos no sos importante, vos no opinés, ¿no? Tenemos la sexual, que sería cuando hay una vulneración del acceso genital, del derecho de la mujer de decidir, ¿no? Por ejemplo, ahora en España determinaron en una ley que solamente decir no y la persona igual tenga sexo con esa persona, eso se considera una agresión sexual. Muy fuerte, ¿no? Bueno, es decir, la mujer tiene derecho a decidir puntualmente acerca de su vida sexual o reproductiva y a través de amenazas o de coerción, uso de fuerza e intimidación, incluyendo la violación, eso se considera violencia de género de tipo sexual. ¿Sí? Esos son los tipos. Después tenemos económica y patrimonial, que es aquella que le va a hacer menoscabo de sus recursos, le va a reducir los recursos, ¿no? No le va a permitir utilizar, a lo mejor ella trabaja también, pero no, el marido no comparte o decide él, bueno, o por ejemplo el patrimonio, ¿no? Cuando tenés una casa y deciden sobre tus derechos. Esto es violencia económica, ¿no? Y simbólica, la que a través de patrones estereotipados, o sea, como roles fijos, ¿no? Mensajes, valores, íconos o signos, se transmite, se reproduce, y eso sobre todo a través de los medios, pero también puede ser en una clase, puede ser en una institución, ¿no? Bueno, esto parece muy abstracto, pero entonces tenemos las modalidades, es decir, que yo tengo un tipo de violencia y modalidades. Las modalidades pueden ser donde se da doméstica a nivel de la familia o el noviazgo, contra la libertad reproductiva, esta es la violencia obstétrica,
La violencia obstétrica o contra la libertad reproductiva sería que no podés, por ejemplo, practicarte un aborto, sobre todo en las situaciones que están contempladas. La violencia mediática contra las mujeres, que está en los medios de comunicación continuamente, la mujer como objeto. Bueno, eso serían entonces las distintas formas. La idea es que ustedes puedan verlo en casos. Ustedes tienen ahí, ¿tienen preguntas? ¿Vieron los casos? ¿Alguien? Sí, profe. Sí, profe, lo Yo vi. los vi, pero me quedó una duda un poco con el caso. O sea, la pregunta 6 me quedó una duda A ver, con el tema de los casos. a ver. Porque estaba leyendo sobre las leyes y esas cosas. Y entonces yo por mi caso interpreté que el caso 3, Marina creo que era, porque pasa A que no ver. lo tengo tan en el Ah, ¿no coso. lo tenés? Bueno. Tengo la hoja, digamos, Es o sea, tengo Marta, la el caso hoja con 3. las leyes, pero no tengo descargado la otra parte. Sí, Porque tengo tantas cosas lo que podemos no. ver. A ver si lo vemos acá. Creo que lo tengo. Ah, no lo tengo que abrir. No lo tengo abierto. A ver si no tengo escrito en algún lado. De Marta. Sí, hay que buscarlo. No tengo escrito por ningún lado. Claro. Bueno, los casos, hay que alguien se ha unido. Los casos, tenemos, por ejemplo, muy claro el de violencia. Usted tiene que decir el tipo y tiene que decir la modalidad. ¿Sí? Sí. Claro, esa era mi duda, porque estábamos con mis compañeras pensando lo mismo, o sea, cómo resolvíamos eso, porque yo le Claro. dije, ¿leyeron los casos? Sí. Después me puse a leer sobre las leyes, los artículos, modalidades, en general, todas esas cosas, y me quedaba un poco de dudas, si será que el caso 1, creo que es, de violencia doméstica, es de Marina o de Marta, entonces Claro, como que me sí, quedé ahí sí. en la duda de que si los dos, o sea, Sí, si los dos eran parecidos, o sea, la violencia claro. que cada uno tenía era Pero ahí, parecida de todos estaba los. la diferencia en la pregunta. Porque fíjense ustedes que es muy común la violencia de tipo psicológica, que se considera. Sí. Es decir, estos son divisiones un poco abstractas, porque generalmente se dan las dos cosas, pero es para que podamos entender la ley, ¿no? Y podamos ayudar. La violencia psicológica es mucho más solapada. Sí. ¿Sí? Sí. Entonces hay maltrato, pero psicológico. La persona no lo ve, se ve más cuando es física. ¿Sí? Sí. Así que si yo te grito, si te maltrato, digo, pero ¿cómo? Llegaste tarde, y qué sé yo. Bueno, en el caso que fueras mi pareja, ese sería psicológica. Mientras que si directamente te toco, te desamarreo, todo eso sería física, ¿sí? Ah, ahí está. ¿Sí? Ahora entendí. Es Sí. decir, son Esa era una gran diferentes. duda que tenía, no entendía Claro. cómo interpretarlo, o sea, yo por lo menos, no, capaz mis compañeros sí, pero como estamos todavía en ese proceso de realización del Del trabajo para que trabajo, por eso quede, era para que Zoom. quede bien explicado, digámoslo de alguna manera, porque si Claro. no, O sea, no uno se iba tiene a que ver el entender. tipo y la modalidad. ¿Sí? Exactamente. Sí. Estos son ejercicios, son unos ejercicios muy, muy claros, pero después en la realidad se da como más, no se sabe exactamente bien los límites de psicológica y física, que muchas veces. Sí, es verdad. Profe, Sí. puede ser porque a mí me tocó el caso 1 y en el caso 1 habla acerca de que, o sea, la sigue, le revisa el celular y demás, pero en el 3 sí está hablando de que la obliga a tener sexo y le da un golpe. Ahí ya tenemos la diferencia, ¿no? Claro, claro. Y fíjense cómo lo clasifica a la violencia. Si quieren la volvemos a ver para ver ahí cómo los tipos, ¿no? O sea, en ese caso, si le da un golpe es física, ¿sí? Como tipo. Y a ver, y seguimos. Espérate a ver si avanza este. Y después, pero si no, no hay una penetración o, digamos, en la parte genital y demás, no sería sexual, sería solo física. ¿Sí? Y cuando vamos a los
modalidades sería doméstica porque es su pareja. ¿Sí? Profe, yo puse en el caso 3 que ejerce violencia física y sexual porque la obliga a mantener relaciones en contra de su voluntad. Y que Claro, la modalidad de violencia es doméstica porque se sexual. daña física, sexual y psicológicamente. Claro, y como modalidad es doméstica. Violencia doméstica. Lo que pasa es que está todo, pero esencialmente, sí, porque tiene como más, más fuerza, más gravedad en la ley, ¿no? Si hay violación o si hay, digamos, sexo no consentido, tiene más que si es solo verbal la violencia, pero en realidad es todo violencia, ¿sí? Por eso están estas divisiones, y son casos muy, muy extremos. En general se da todo junto o no hay tanta claridad, ¿no? Y lo que sí se ve más es, por ejemplo, de las modalidades, la violencia doméstica es muy amplia, ¿no? Se sabía que era así. De la mayoría de los casos son familiares, parejas, novios, o no piensa, no, lo violó a alguien por la calle. Sí, eso ocurre, pero es en menor medida, ¿sí? O sea que esto tiene que ver con algo cultural. Mi papá me cuenta que él cuando se reunía con sus amigos, y algunos contaban problemas con la mujer y demás, decía, bueno, pegale, vos no le pegás. O sea, estaba naturalizado eso, y hay culturas todavía que lo hacen. ¿Sí? Entonces, la idea es que esto no ocurra así, la mujer como objeto inferior, no, somos iguales, tenemos derechos, pero socialmente todavía, sí, no somos conscientes, pero todavía está este privilegio a nivel laboral y demás. Entonces tenemos que trabajar para que eso cambie, porque todos lo sostenemos, no es solo el varón, lo sostenemos todos sin darnos cuenta, ¿no? Incluso a veces aceptamos la mujer o menor salario o un sometimiento, porque esto lleva a la distribución también de roles en la sociedad, donde las mujeres tenemos que todavía cargar con el rol del cuidado, cuando se tendría que hacer entre todos, ¿no? O sea, ¿quién lava los platos? Hoy día vos, mañana yo, cuidamos a los chicos, pero la mujer también sale a trabajar, entonces tiene la doble, triple jornada, y por lo tanto, bueno, eso afecta a su salud también. O sea, nosotros tenemos que tener en cuenta todo eso, y que es importante que haya un movimiento para cambiarlo, ¿no? Bien, creo que esto les quedó bastante claro el tema, ¿no? Para poder hacer el trabajo. Sí, profe. Sí. ¿Alguna otra duda? Profe, yo sí tengo otra duda. Sí. En el punto, a ver que ahí entro y le digo. Sí, sí, tranquilo. Después vamos a pasar a ver el tema familias, que es un tema que viene posterior, no está dentro del trabajo obligatorio, sino del siguiente trabajo, que lo vamos a ver en el próximo encuentro, que es los tipos de familia que existen y las nuevas modalidades, ¿sí? Acá en el punto 4, cuando dice que describamos y demos el ejemplo, dice cite 2 ejemplos. ¿Usted en el tema del citado a qué se refiere? Porque por lo que yo recuerdo que cuando nos explicaron el tema del citado, que teníamos que escribir el tema de las páginas y demás, ¿eso hace falta hacerlo? No estamos hablando de una cita bibliográfica, sino que usted podría decir, describa 2 ejemplos. ¿Sí? Perfecto. Eso es. Gracias. Buenos días, profesora, yo le quiero hacer una consulta, ¿puede ser? Sí, por favor. Sí. Yo le había comentado por mensaje y dijo que en la clase lo íbamos a hablar por el tema del punto, no recuerdo si era el 5, del tema de recursos o recursero. Sí, yo lo había entendido como estaba tipeado recurseros. Sí. Porque está muy bien la pregunta, es un nombre que se utiliza en los movimientos en general, pero usted podría decir recursos también, pero se llama recursero a tener una lista, por ejemplo en un centro de salud, o por ejemplo en un centro comunitario, tener una lista de lugares para acudir en el caso de situaciones de violencia, ¿no? Entonces existe, por ejemplo, una comisaría de la mujer, existe teléfonos
¿sí? Eso no queríamos dárselo, queríamos que ustedes lo busquen, ¿sí? Para que vean, por ejemplo, en el barrio, ¿qué hay en el barrio? ¿Qué tengo? Yo, si me pasa algo, o a alguien, una amiga, o un familiar le pasa algo, ¿a dónde puede ir? ¿Sí? Hay un teléfono a nivel nacional, ¿sí? Profe. 24 y está el 911, pero hay siempre a nivel local también lugares, ¿sí? Profe, usted Claro, en dijo la que en el barrio, universidad yo puse también hay. José Cepaz. Por ejemplo, José Cepaz, vos Yo estás puse ahí, todo lo que sería de José Cepaz, como usted dijo perfecto. del barrio. Listo. Es perfecto. O sea, recursero de tu barrio, de tu Sí. zona. En la universidad, ¿hay un lugar que saben que hay? Sí, Sí, yo sí, lo puse lo también en el vimos. recursero. Ah, muy bien, el Orbic. Bueno, ¿vieron? Entonces, tenemos algunos recursos que si no los conocemos, ¿no? Yo tuve una alumna, trabajé en la escuela Cecilia Grierson y tuve una alumna que vino, el marido le había pegado y se fue, se agarró a los chicos, se fue a la escuela. Y nosotros todos ahí no sabíamos, hace años no sabíamos qué hacer. Y no teníamos el recursero en la escuela. Entonces, como docente, no tenía la información. Ahí una alumna que era militante feminista trajo y dijo, no, acá hay que llamar acá a este teléfono, y llamamos y vinieron. Un grupo hermoso fue, porque vino policía, pero vino con psicólogo, ¿sí? Asistente social, todo el grupo, trabajadora social, para poder resolver un lugar donde llevarla a ella con sus hijos y protegerla, ¿no? Y hacer todos los trámites. Así que nosotros aprendimos ahí a dónde llamar, a dónde ir. Bueno, eso lo tenemos que tener todo. Como sabemos también a dónde ir cuando tenemos una emergencia de salud, tenemos que tener esto también, ¿sí? Y difundirlo. Bueno, profe, volviendo al tema, bueno, yo sí lo entendí así. Aparte de hacer el listado, yo armé tipo un flyer, porque había entendido que Recursero era tipo un flyer para armar. Muy bien, muy bien. Yo ya lo envié al trabajo. Perfecto, perfecto. Y sí. de paso quería comentarle de que nosotros éramos un grupo de 5, y bueno, 4 abandonaron, 3 abandonaron, así que quedamos 2. Ah, y abandonaron. Bueno. Quería comentar por acá para ver si seguimos así. Nosotras 2 nos manejamos bien, pero bueno, no sé si está dentro de... Bueno, sí, sigan. La idea era que fueran más porque es más interesante, pero sigan así. Si pueden, después se unen con otro grupo. Acá hay alguien que pregunta sobre el tema de las prácticas. Las prácticas, estuve comentando al principio. Ustedes ahora muchos hacen introducción, ¿no? De este grupo. Bueno, los que hacen introducción tienen que inscribirse ahora. Es como cuando te escribís para una materia y te van a ofrecer lugares, pero introducción creo que son 7 días de práctica, ¿sí? 7 semanas. Nosotros tenemos una sola por grupo, ¿sí? O sea que van en este cuatrimestre. En el otro cuatrimestre sí tenemos las 6 o 7 semanas. En este cuatrimestre tienen uno solo y se tiene que inscribir la otra semana. O sea, primero se inscribe en introducción. Y luego la otra semana, el 8 y el 9 de septiembre, va a ser la oferta, ¿sí? Que es, hay 2 centros de salud y la maternidad Carlotto. Ustedes ahí lo único que les van a decir, no el lugar, sino le van a decir digamos, el distrito. Por ejemplo, José Cepaz o Moreno. Pero sí el horario. Pero es una sola vez, o sea, que no se preocupen, ustedes lo que tienen que hacerse es como un calendario para tener todas las materias, todo ubicado, para que no se les superpongan, pero no se preocupen si se les llega a superponer con introducción, por ejemplo, son 7 días, y justo ustedes se inscriben y justo les toca, eso lo vamos a arreglar después, lo vamos a hablar con la materia de introducción para que les permita ir a nuestra práctica, ¿sí? Ese día, pero la idea es que no, o sea, si yo me inscribo, por ejemplo, en los primeros 7 días, después me inscribo para enfermería en cuidado de salud de la mujer, ¿no? Para que no se superponga. Pero es un solo día, ¿sí? Las vacunas son las mismas que tienen introducción, nada más que nosotros, como es una visita, con que tengan la de COVID, está bien. COVID, y si pueden haber tenido la de gripe A, es la protección, pero tienen que ir teniendo todas, sí.
Yo no tengo introducción. ¿Igual me anoto? ¿Me inscribo? Sí. Los que Dale. solo hacen esta materia, por eso el día 8 y 9 va a ser la inscripción. Nosotros les vamos a mandar todas las pautas, ¿sí? Pero no las queremos mandar ahora porque como hay mucha gente que está haciendo introducción, se superponen, se confunden. Pero básicamente es el mismo uniforme, las mismas vacunas, porque hay un seguro, ¿sí? Que la universidad garantiza. Entonces, el uniforme es en este momento solamente una chaqueta blanca, porque es una visita, en nuestra materia es una visita, y van a estar ahí 3 horas nada más, van a hacer un recorrido, van a hacer una reflexión, ¿sí? Y van a ver el tema de salud sexual y reproductiva y no reproductiva, cómo se da en ese lugar que concurran, ¿sí? Van a tener una guía, y es un solo día, ¿sí? Así que, y bueno, ya les digo, el calzado tiene que ser negro, cerrado, pero si no tienen ahora, puede ser una zapatilla, pero negra sería. Bueno, en este momento no les exigimos tanto, pero después sí van a tener, el año que viene, tener el calzado adecuado para la bioseguridad, ¿no? Y todo el uniforme. ¿Qué día, profe, perdón, qué día suele ser el encuentro? Esto va a ser, nosotros les vamos a mandar bien, va a ser viernes y sábado, pero ustedes van a ir un solo día, o sea, por ejemplo, voy el viernes a la mañana, o el viernes a la tarde, o el sábado a la mañana, o el sábado a la tarde, una sola vez, ¿sí? Perfecto. ¿Sí? O sea, y tiene que ir a ese centro de salud o a esa maternidad que es la Carlotto, que es la que tiene toda esta modalidad de parto respetado, el enfoque de género, que nosotros queremos que ustedes conozcan. Si bien lo tendrían que tener todas, pero no todas todavía se adecuaron su planta física y demás a esto, y sí la Carlotto, ¿sí? Que fue creada justamente con esta mirada del 2009. Así que ustedes van a ver allí. Bien, eso es un encuentro que van a tener entonces presencial, que van a tener una docente que los va a acompañar, y tienen este uniforme básico nada más, una chaqueta, ¿sí? Ya después van a tener que tener todos los elementos para la otra práctica, para el año que viene, ¿sí? Y bueno, nosotros les vamos a mandar un escrito, creo que Introducción mandó todo un escrito, bueno, nosotros vamos a mandar también un escrito bien diciéndole las pautas, pero ustedes se inscriben como a una materia, se inscriben en el horario que van a ir, nada más. Después nosotros le decimos la dirección, con qué docente, todo, ¿sí? Bien. Profe, a nosotros la profesora de introducción nos dijo que para las prácticas así de las PPP solamente nos pedían tensiómetro. Acá en... Claro. Claro, ¿por qué? Porque en este momento también Introducción está haciendo una primera práctica en el primer nivel de atención, lo que sería toda la atención primaria, los lugares donde el ingreso muchas veces al sistema de salud, los CAPS y demás. Entonces, allí también es inicial, ustedes todavía no vieron el contenido de lo que es signos vitales, valoración, entonces se le pide simplemente eso, ¿sí? Pero sí las vacunas, que aparte uno las tiene que tener, todas esas vacunas, que son, digamos, varias dosis, pero básicamente sí la de COVID. Esa la tienen que tener con nosotros, ¿sí? Eso es lo que le va a pedir el docente cuando llegue. Bueno, creo que está bastante completa, las dudas las pudimos sacar, y vamos avanzando. Entonces el próximo tema, bueno, ustedes entregan este trabajo, nosotros le vamos a poner una nota, y luego van a tener una devolución, ¿no? Y seguimos, la otra semana ya vemos el tema familia, ¿sí? Y vamos avanzando en lo que es educación sexual integral. Y todo ese contenido que ustedes van a necesitar de salud sexual y reproductiva para cuando vayan a esta visita, ¿sí? Profe, buen día, una pregunta. Sí. Nosotros ya entregamos la semana pasada o la otra, no me acuerdo, el trabajo en grupo. El primero. Primero, sí. Sí, yo corregí algunos y ahora me tengo que meter a corregir todos, sí. ¿Esa es tu compañera? Vio que, que ahora yo imprimí el que número 3.
¿Esta ya se puede empezar a hacer? Profe, ahora entro yo. Disculpe, ¿vio el trabajo que entregué hace como un mes? Ay, Dios. Yo estuve viendo los trabajos, pero eso les digo, los trabajos que están en el mail, solo yo les hago una devolución si está aprobado y nada más, ¿sí? O si hay algo que está mal. Están todos bien los que vi. El que tiene nota, que se entrega en el aula, ese que se entrega hasta el día 13, que tiene que ver con género y violencia, ese algunas ya lo subieron, ¿sí? Ya estuve viendo algunos que están muy bien. Y es cuando los corrijamos le vamos a poner nota, ¿sí? Esa va a quedar con nota en el aula, ¿sí? Y el otro va aprobado o desaprobado, ¿sí? Pero es importante irlos haciendo porque si, digamos, sobre todo estamos viendo cómo se está trabajando con el contenido. Si yo veo que en el trabajo hay dificultades, se los voy a decir, ¿sí? Hasta ahora no. Y es importante que los vayan entregando, ¿sí? Porque así Van a pensar que estoy hablando yo. para el parcial, ¿sí? O sea que el trabajo de tipo de familia se puede empezar a hacer también. Ah, sí, los trabajos no obligatorios ustedes los pueden hacer. Porque está bueno que se acerquen al contenido, la lectura, y que puedan plantear dudas incluso en los encuentros estos que tenemos, ¿sí? Por eso la duda la voy a plantear a partir de hacerlo al trabajo. Y está muy bueno. Son guías, los trabajos esos son guías para estudio, ¿sí? Es decir, yo leo el contenido del cuadernillo, veo los videos y hago un trabajo. Entonces eso es una guía que me ayuda a sintetizar y a ver los temas importantes, ¿sí? Que debo recordar, ¿sí? Y después todos esos trabajos, esos y los obligatorios, que son 3, están todos integrados en el parcial, ¿sí? Y son los sí. Otra pregunta. El trabajo de ahora, nosotros tenemos la duda de que vio que usted dijo que hay que subirlo cada una. ¿Ponemos el nombre de todas igual? Claro, ponen la carátula, ¿sí? En la carátula están, supongamos, 4 personas, bien. Ponen A1 o A3 y soy tal. Pero vos lo estás subiendo desde tu usuario, lo estás subiendo vos, entonces te va a quedar a vos la nota. Las otras 3 personas tienen que hacer lo mismo, ¿sí? Ah, listo. Tienen que subirlo y yo ya, al ver que es el mismo, la corrección va a ser la misma, tiene que ser la misma, ¿sí? Listo. Claro. Y si alguien no tiene grupo, bueno, no es lo ideal, pero puede hacerlo solo y subirlo solo, mientras que los otros son grupales. Bien, bueno. Espero que es una materia muy interesante que nos hace no solo pensar en la desigualdad de género y los derechos sexuales y reproductivos, sino en todas las otras desigualdades que van de la mano, ¿sí? Porque no es lo mismo ser, por ejemplo, en Estados Unidos, una mujer negra, es como la que está más abajo, está la mujer negra, después viene el varón negro, y después vendrá la blanca y demás. O sea, la raza ahí tiene mucho peso. En nuestro país está como más solapado, pero también hay una mirada por la cara, aportación de cara, el lugar, ¿no? Yo tengo una amiga que es jujeña y muchas veces le dicen, vos sos una bolita, qué sé yo, o sea, el menosprecio por el origen, eso es tremendamente, aparte que está condenado por la ley, ¿no? Que no se debe haber discriminación, eso está solapado, todos lo tenemos, ¿sí? La cultura nos va formando así, discriminando uno con otro, ¿sí? Bueno, es bueno que podamos hacer una reflexión sobre eso, ¿sí? Porque todos tenemos derecho al acceso a la salud, al acceso a los recursos, al acceso a la educación, ¿sí? Así que bueno, eso es importante y el Estado lo tendría que garantizar, ¿sí? Que no es así en muchos casos. Bien, creo que hemos trabajado en principio a las dudas.
y me parece que les va a salir muy bien el trabajo. Acá hay alguien que le dice el tema de la cuenta para entrar en el Zoom. Ah, para entrar en el Zoom, no sé cómo es eso del Zoom. Bueno, pero es bueno estar en estos encuentros. Y si ustedes tienen alguna amiga, compañera que no vino, coméntenle, ¿sí?, lo que se vio, ¿sí? Y por favor, todas las dudas, ustedes tienen también el WhatsApp que pueden plantear allí, algunas dudas que sean comunes, ¿sí? Bueno, me parece que ya estaría bien para que se vayan a otras materias a trabajar y organizar. Bueno, y en introducción les está yendo bien. Sí, por el momento Sí, por suerte sí. trabajo Bien. práctico y nada. Ahí tienen varios espacios para encontrarse. Y van a hacer prácticas también técnicas que son para todas las materias, ¿no? La valoración, los signos vitales, todo eso van a verlo para todas las materias. Y con respecto a las otras materias, ¿tienen presenciales también las materias de ciencias sociales? Por ejemplo, antropología y demás. ¿Qué están haciendo ustedes? ¿Psicología? Sí, presencial los martes. Hoy Bien. tengo introducción a la enfermería y bueno. Bien, ¿a dónde vas? ¿A Regui o a la sede central? Hoy me toca introducción a la sede central. Bien. Bueno, me parece que nosotros el año que viene va a ser seguramente presencial. Esto era porque no había suficientes aulas y se vio que se podía esta primera parte dar de esta manera, ¿sí? Pero bueno, es mejor, me parece, es otro encuentro de otra manera. Bueno. Profe, yo la semana pasada tuve introducción a la enfermería y justo salió el tema de violencia de género. Bien. Y en el aula la mayoría de las personas o conocían o habían sufrido violencia de género. O sea, sí, pero que uno no es consciente. Sí, sí. A mí haciendo este trabajo me di cuenta de algunas cosas que por ahí también había vivido y que era violencia. Uno lo naturaliza como, bueno, será así, tendré que ser así. O por ejemplo, el acoso callejero, que antes era continuamente y siempre te sentías insegura, o sea, no podías salir solo de noche. Bueno, todo eso continúa, pero es visto hoy socialmente como reprobable. Entonces eso es muy bueno, ¿no? Sí. Claro, yo veo ahora que las mujeres se animan más a sacar a luz las personas que las acosan en la calle, o los escrachan así en las redes sociales. Tal cual. Mucha historia con, por ejemplo, con familiares violentos, que la gente lo reprime porque te da vergüenza, porque te estigmatiza, entonces no lo cuentan. Y también le pasa a los varones que hay violencia, por ejemplo, en la iglesia, un montón de grupos que ahora están denunciando, que son hombres grandes, que dicen que los curas los habían acosado, una cosa tremenda, ¿no? Bueno, eso estaba totalmente solapado, no se hablaba. Era algo bueno, está teniendo visibilidad y hay herramientas, eso es muy bueno. Es algo positivo en nuestra época, ¿no? Que te hace empoderarte, ver tus derechos y también luchar por otros derechos, ¿no? A nivel laboral, es decir, nos permite organizarnos. Bueno, y en la salud es fundamental esto, porque los servicios de salud también tenían una mirada patriarcal, una mirada hegemónica, donde los problemas de las mujeres quedaban en segundo lugar. La mujer solo la veían como un útero, la estudiábamos así en la escuela de enfermería, materno-infantil. Después la problemática de mujer no era todo un paciente varón, digamos. Bueno, ahora se está viendo que hay diferentes formas de enfermar, por ejemplo, una mujer y corazón, ¿no? La mujer que tiene dolor de pecho porque tiene un infarto, lo tiene muchas veces, no todas, pero muchas veces diferente la expresión del varón, más como una indigestión, el varón tiene más un dolor en el pecho que se irradia al brazo. Entonces, las mujeres que iban como así, dicen, no, es una indigestión, no es nada, porque se suponía que tenía la protección hormonal y que recién más grande podías tener un problema de corazón. Cuando existen ahora, porque
muchas están integradas y hay otros factores que no es solo de eso, sino también el estrés, el tabaquismo y demás que llevan. Entonces se hizo en la Sociedad Argentina de Cardiología la Semana de Mujer y Corazón y se está trabajando para ver eso. Antes no se lo veía. O todo lo que tiene que ver con la mujer y la menopausia, no se estudiaba. La mujer era solo un útero para tener bebés. Hoy eso se está viendo en todas las carreras de salud. ¿Sí? La importancia de integrar este enfoque de género, ¿sí? Que nos está atravesando. Y es muy bueno, muy positivo. Yo le cuento, hola, buen día a todos. ¿Qué tal? El otro día me pasó eso, que sentí un dolor de pecho en la facultad, y de ahí nomás yo tengo la guardia de mi obra social, fui, y fue lo primero que se le vino a la doctora fue un infarto. Porque tenía todos los síntomas de eso. ¿Y te hicieron electro? Sí. Todo. Sí, me salió la T2 así alterada. ¿Qué te dijeron? Pero después, no, me llevaron a la clínica. Me llevaron a la clínica y ahí me hicieron me sacaron sangre para hacer la enzima del corazón. Sí. La tropamina, algo así. Sí, tropamina, sí. Eso. ¿Y me dio te dio negativo. Bien? Sí. O sea que por suerte no era, pero siempre hay que descartarlo. No, pero fue lo primero que hizo la doctora, fue eso. Fue pensar en como tenía la presión alta también, empezó hasta un posible ACV. Pero ya se trata a la mujer de otra manera. Antes era un dolor muscular, ahora ya no, ahora ya se piensa de otra forma. Claro. Sí, ahí hay por cambios, suerte, ¿sí? Por suerte estoy bien. Pero ustedes van, claro, bueno. Sí, muchas veces es estrés. El estrés es tremendo. O sea, la cantidad acumulada de tensiones y la falta de momentos de relajación, de placer, que todos deberíamos tener, ¿sí? Hace que no nos podamos conectar con nuestro propio cuerpo, relajarnos y demás, y eso lleva a tensiones y a veces ocurren estos dolores o situaciones, pero es bueno descartar que fuese por obstrucción de las coronarias, ¿no? Que no fuese eso. Así que eso es muy bueno que esté el enfoque. Pero bueno, ustedes ya cuando estén en las prácticas, van a analizar y van a ver si se está trabajando este tema, cómo, y quizás se van a dar cuenta que es algo que persiste, porque es más solapado, lo tenemos, es inconsciente, ¿no? Todos tendemos a discriminar, entonces tenemos que estar expectantes de nuestros propios prejuicios y cambiar, ¿sí? Para tener en cuenta esto, porque es la manera de ayudar y de que tenga un enfoque de equidad, ¿no? De justicia y de equidad. Así que bueno, creo que ustedes van a ser una generación de profesionales de la enfermería con otra mirada, ¿sí? Que eso es muy importante. ¿Sí? Sí. El otro día en una clase de anatomía una compañera de 20 años contó que ella fue por un dolor en la parte ovárica y le hicieron estudios y lo primero que pensó la doctora fue que estaba embarazada y le hizo estudios convencida de que estaba embarazada y ella decía que no, contó en la clase que decía que no y resulta que tenía un quiste que la operaron y dijo que tenía 3 kilos más o menos que le estaba moviendo todos los órganos. Existen esos quistes ováricos que son benignos pero que crecen, se hacen grandes. Exactamente. Sí, bueno, ella contaba que lo primero que decían era que estaba embarazada y... Claro, porque hay como una discriminación como que joven embarazada, ya está. Sí, bueno, ella contó, dice que se enojó porque ella decía, no es posible que esté embarazada y bueno, hasta que le descubrieron esto. Claro, hay que insistir y tener en cuenta, si uno tiene en cuenta estos prejuicios, para luchar contra esos prejuicios, ¿no? O sea, yo tuve miomas, que son unos tumores benignos que se forman en el útero, y eso me daba sangrado, y todavía era bastante joven, y el médico me quería hacer una histerectomía. Antes se hacía eso, apenas te sacaban todo. Y yo insistí que no,
fui a otros y a otros, y hasta que vi que se podía hacer un tratamiento diferente, y no me sacaron el útero. O sea, pero antes a todas las mujeres que tenían esos biomas les sacaban el útero. Entonces, ahora hay toda una normativa nueva que dice que no, que se puede sacar solo el mioma, hay tratamientos, ¿sí? Entonces, bueno, es importantísimo eso, que se pueda avanzar en esas cosas, porque eso es salud, ¿no? Poder participar, poder tomar decisiones sobre tu cuerpo y poder mejorarlo, ¿no? Así que bueno, ustedes van a ser profesionales que van a tener en cuenta eso, seguramente. Te quería hacer un comentario. Sí. Mi hermana, que tiene 20 años, a ella le diagnosticaron prolapso. Mira vos. Con 20 años, y tuvo una cesárea. Ah. ¿La cesárea fue previa al prolapso? O sea... Sí, ella se descompuso hace unos 8 meses más o menos, y terminó en la guardia, y bueno, ella ya previamente a esto tuvo una biopsia, y ahora le diagnosticaron que tiene prolapso, y también la van a vaciar, dice. Tendría que ver por qué el prolapso, porque a veces se puede mejorar con ejercicios, o puede haber alguna intervención que no sea, que no le hagan una histerectomía total, ¿no? Por ahí sí puede consultar. Bueno, yo no, acá no estamos haciendo, No. pero sí, claro. Pero vos decís que creen que es por la cesárea. En realidad a ella primero, estando embarazada, le hicieron un PAP y descubrieron que ella tenía verrugas. Sí. Y HPV. Ajá, sí. Ese es un virus que lo vamos a estudiar, sí. Sí. A la nena le hicieron cesárea, o sea, la sacan por cesárea porque ella empezó con, no me acuerdo ahora cómo se llama la enfermedad esta que se presenta en el embarazo cuando el hígado empieza a largar toxinas que son perjudiciales para el bebé. Claro, bien. No me acuerdo, ahora no me acuerdo cómo se llama. Preeclampsia, pues, bueno, sí. No, preeclampsia es la presión. No me acuerdo, es del hígado. El hígado elimina toxinas y son mortíferas para el bebé. Bien. Entonces le hicieron una cesárea a las 36 semanas. Bien. Y porque las enzimas estaban altas y bueno, porque la bebé ya estaba en riesgo. Bueno, ahí está indicado, ¿ves? Ella, igual, la verdad que se atendió en el Mercante y fue excelente. Excelente. Estuvo 15 días internada previo a la cesárea. La trataron muy bien. Ella chiquita, porque tenía 18 años recién. Y el año pasado, bueno, empezó con un tratamiento por el HPV. Y ahora se descompuso con el doctor Ríos en San Miguel, se está tratando ella. Y ahora, cuando esta vez que se descompuso, le dijeron que tenía prolapso. Entonces, que la solución antes el tratamiento que estaba haciendo y el prolapso que se había presentado era que le hicieran una cirugía para sacar todo. Bueno, yo ahí no sé, no te podría decir. Yo siempre lo que hago es ir a una segunda opinión. Exacto. Ante las dudas, ¿sí? A veces está bien el procedimiento, otras veces hay alternativas. Está bueno que tengamos conciencia, que no aceptemos así pasivamente. Los pacientes tienen que ser activos, sí. Muy bien. Bueno, los mi mamá también tiene prolapso, y el doctor dijo que con eso ella por ahora puede estar. Claro, dijo que no necesita ninguna como que cirugía. cae el útero, ¿no? Sí, a ella se le nota así que tiene como más bajito. Pero el médico le dijo que por ahora está bien, no necesita ninguna cirugía. Claro, por eso que sería bueno que haga una segunda, porque a lo mejor no es solo por el prolapso que le tienen que hacer la histerectomía, habría que ver, ¿sí? Muchas veces van rápido a la cirugía cuando en realidad hay otras formas de resolverlo, ¿sí? Porque si no, si a vos te sacan los ovarios, ustedes van a ver que tienen que ver con las hormonas, no solo con los óvulos, ¿sí? Y entonces ahí va a haber una alteración que va a tener que recibir, si es joven va a tener que recibir hormonas. Entonces, esto es un tema
cuando se hace, se saca todo. Por ahí le sacan solo el útero, bueno, está bien, pero si le sacan todo, ahí tendría que ver, porque va a tener una menopausia precoz. ¿Sí? Bueno, todas estas cosas son temas que los vamos a ir viendo. ¿Sí? Buenísimo. Nos vemos entonces el próximo jueves, 8:30, está bien, porque así tenemos justo el tiempo. ¿Sí? Bueno, y traigan todas las dudas. Ya ahí tiene que haber entregado el trabajo. Sí. Nos vemos, profe. Gracias. Chao, profe. Chao, profe. Chao.